Estoy aquí en la casa de mi amigo Sebastián y esta construcción que tiene en la parte de atrás de la casa es su lugar íntimo, su lugar de trabajo. Y yo lo miraba y le decía, pero no se ve un poquito viejo, estas tablas deben tener que saber cuántos años. Te recomiendo y te sugiero cambiarla por una cosa más moderna. ¿Por qué no le ponemos siding? Esas planchas de fibrocemento que son una solución increíble. Quedó con los ojos así abiertos, fascinado la vida, así que se lo vamos a hacer. Vamos a bajar esto renovado y listo para trabajar 40 años más. Este es el siding de fibrocemento marca Volcán que vamos a ocupar. Es muy fácil de instalar, tiene muy buena terminación y viene en distintos colores. Tiene la gracia además de que si no nos gustan esos distintos colores podemos pintarlo del color que queramos, o sea aquí a gusto del consumidor. Estamos casi listos para empezar a trabajar, estoy agarrando un poquito de temperatura, pero antes suscríbete a jun.cl y baja el PDF con todo el paso a paso de este proyecto. Y también hay un montón de proyectos más con todos los pasos a paso que te van a servir cualquier cantidad para tu casa. Antes de instalar el revestimiento de fibrocemento, vamos a poner una malla hidrófuga. Es Volcán también, muy buena, tiene 1 metro de largo, así que vamos a marcar 1 metro acá, 1 metro en la otra esquina, vamos a atizar porque esto tiene que quedar derechito y vamos a ir fijándola con grapa. Vamos entonces con la segunda fila, lo traslapamos 10 centímetros, así que vamos a ir haciendo el mismo proceso y forramos toda la casa. Estamos engrapando bien el borde de la puerta porque aquí vamos a tener que ir cortando, ¿ven? Aquí. Vamos entonces a poner los montantes que son los que nos van a soportar el siding. Podríamos haberlo hecho de madera, pero también es mucho mejor hacerlo de metalcón, fácil de trabajar, fácil de cortar. Ya tomé la medida, son 2,21 metros. Más o menos en toda esta casa vamos a ocupar unos 40. ¿Ya? Cuando vayamos a hacer estos cortes, acuérdense siempre de usar elementos de seguridad, guantes, estos protectores de los ojos. Siempre conviene usar estas cosas. Por la forma que tenía este entablado del muro, vamos a poner este montante en la parte más baja, ¿no es cierto? Ahí se va notando. Aquí vamos a poner otro. Necesitamos un tornillo de 3 pulgadas por lo menos para que quede bien agarrado. Ya, imposible mejor la atornillada, ¿no es cierto? Así que así vamos a trabajar y vamos a poner uno en cada extremo y después nos vamos a ir cada 40. Vamos a seguir poniendo entonces nuestros montantes y lo vamos a hacer a cada 40 centímetros. Y vamos a atornillarlo de la misma manera que estábamos atornillando ese. Listo, Taylor, con esto. Vamos al otro lado entonces. Siguiendo entonces con el trabajo que estamos haciendo, tenemos los montantes del otro lado puestos. Vamos a poner los montantes acá, los verticales. Vamos a aprovechar los extremos, los marcos verticales de la ventana y de ahí vamos a poner nuestros montantes, por lo tanto necesitamos la medida de este horizontal. Ponemos montante aquí en la parte horizontal porque nos va a dar una muy buena terminación al siding arriba y abajo. ¿Ven? Lo mismo que hicimos con ventanas, hicimos con la puerta. Ahora entonces ponemos los cortagoteras, los de terminación y los esquineros y todas esas cosas que son los que van a recibir después el siding y terminamos con esa parte de la pega. Vamos a comenzar a instalar todos los accesorios con tal de que el siding quede perfecto después. Y el primero que uno instala es este perfil de inicio, que uno lo pone en el extremo de abajo, ¿no es cierto? Que aquí es donde va a descansar el primer siding, la primera tabla de siding, y tiene además un cortagota aquí, cosa que esto no chorree así para cualquier lado.
Ustedes pueden ver que estoy usando tornillos cabeza de lenteja de 8 por media. El perfil de inicio que uno pone abajo, el primero de todos, tiene que quedar 3 centímetros más largo de la pared, cosa que el encuentro que viene del otro lado tape este agujero. ¿Me entienden? Y va a quedar una cosa así, en definitiva. Les voy a mostrar cómo se terminan las esquinas. Se pone un perfil J que va en esa dirección, para el siding que va en esa dirección. Después hacemos coincidir con el borde el perfil J que va en la otra dirección, ahí, ¿no es cierto?, para recibir el siding que va hacia allá. Acuérdense que los perfiles que van como terminaciones en la ventana, arriba y abajo son cortagota y a los lados J. Esto mismo que hicimos aquí en esta ventana, lo hacemos en la puerta y lo hacemos en la otra ventana. Exactamente igual, los mismos tipos de perfiles, los cortes, todo. Tenemos todo listo para poner el siding. Todos nuestros perfiles de Metalcom instalados, nos fijamos bien en que estén todos perfectamente nivelados, a plomo, limpios, cosa que reciban la tabla de siding perfectamente. El fabricante recomienda una cosa que es re importante. Todos ustedes saben que el siding se va poniendo traslapado. Pero si uno el primero lo pone sin tomar en cuenta nada, el primero va a quedar plano y se va a notar, quedó plano. Córtele a la primera, córtele una franja, una wincha de 5 centímetros. Esos 5 centímetros lo pone como inicio. Y cuando va a poner entonces la otra plancha, la va a poner encima y le va a quedar con una pequeña inclinación. Y así todas quedan con la misma inclinación y esta pared se va a ver, pero filete. Fíjense que por aquí está pintada la tabla y nosotros todos los cortes los vamos a hacer por el reverso, porque es como inevitable que la máquina, cuando pasa por encima de la tabla esta de fibrocemento, como que la va rayando un poquito y no queremos que se raye. Y recomiendan usar este tipo de sierra para cortar el fibrocemento, que es una sierra más chica, especial para cortar mármol y ese tipo de materiales mucho más duros, con un disco especial para eso de 4 pulgadas. Este siding de fibrocemento aguanta muy bien la humedad cuando está pintado. Y cuando cortamos, por supuesto, dejamos ahí un borde que no está pintado. Entonces, echen una manita de pintura ahí, si no cuesta nada. Entonces, con esto lo sella. Estamos usando, ¿no es cierto?, tornillo de fibrocemento. Tienen la cabeza más cónica, así que entra perfecto y no nos quiebra la pieza, ¿no es cierto?, no nos quiebra la plancha. Y partimos, tal como dice el fabricante, poniendo esta wincha más chica, cosa que la otra parta de ahí para arriba con el descanso que corresponde. Y la otra cosa que es importante, siempre atornille del centro hacia los extremos. Entonces así vamos a ir como estirando toda esta tabla, toda esta pieza, ¿no es cierto?, y no nos va a quedar con guata. Poniendo la segunda, ¿no es cierto? Y de aquí para arriba es todo lo mismo, un traslape de 3 centímetros y siempre atornillando del centro a los extremos. Estamos poniendo un perfil de término aquí arriba contra el techo, cosa que la plancha, el siding que pongamos, el término quede disimulado por este borde de acá. Entonces sí queda una terminación perfecta. Y así entonces, violentamente y a presión, ponemos el esquinero. Vienen hechos para poner así con golpecitos por acá, por allá, porque como que tiene unas latitas que hacen como un sándwich y agarran. Y ahí está impecable. Yo lo dejaría así porque me encanta la combinación blanco con este color zinc. Si usted quiere, píntelo. Yo le recomiendo, si lo va a pintar, limpie bien esto porque lo hemos tocado tanto que ya tiene grasa de mano y grasa de todo. Uno de los últimos trabajos que hay que hacer, y súper importante, es sellar todas las uniones que nos quedaron, ya sea del siding y también de los perfiles galvanizados. Para eso usamos este paté, que es un
Volcán sello híbrido. Híbrido porque tiene poliuretano y tiene silicona. Y al tener esos dos componentes, especialmente el poliuretano, es pintable. Así que finalmente lo aplicamos con esta tremenda pistola, lo aplicamos, lo limpiamos bien, lo dejamos parejito y pintamos si hay que pintar. Fantástico. ¿Qué les parece el resultado? Yo encuentro que quedó espectacular. Hay un montón de pasos que seguir, pero ustedes ya descargaron el PDF, así que ya saben de qué se trata. No es difícil, es cosa de empeño nomás. Ahora, en la descripción aquí les voy a dejar un link donde ustedes pueden encontrar todos los productos que se usaron en este trabajo. Y mejor todavía, suscríbete al canal, activa la campanita y hay cualquier cantidad de contenido. Lo vas a pasar muy bien. ¿Dónde conseguir todas las cosas que usamos acá? Ya sabe, en las tiendas Sodimac, a través de la app, que es increíble, y en sodimac.com.